Disculpen la demora por la huelga o el paro de transportistas, creo que había un tema con eso. Vamos a pasar a tomar la lista me dice, como somos pocos, me indican los que están presentes, ¿no? Y ahorita les muestro, un segundo, está demorando en abrir eso. Listo, comenzamos con de la A a la H. ¿Quién está presente? El primero es Alvarado Aguirre. presente, profesor. Gutiérrez presente. Alfaro presente, profesor. Ya, despacio, dejen unos segundos. Gutiérrez, Alfaro, ¿quién más? Estrada Carrión presente, profesor. Estrada Carrión. ¿Quién más? Condori presente, profesor. Condori Mamani. Condori Mamani presente. Gómez Tafur, profesor. Ya, delegada. ¿Alguien más? Listo, ahora nos vamos de la H. Profesor, yo presente, Torres Ruiz Gianfranco. Perdón, ¿su apellido cuál es? Torres Ruiz Gianfranco. Ah, sí, está bien, falta. Y ahora vamos desde Huamán hasta Román. ¿Quién está presente? Marrero Ibarra presente, presente, profesor. Maita presente. Maita, ¿quién más? Marcos Mamani presente, profesor. Román Marrero. presente, profesor. Mancilla presente. Mamani, Mancilla, ¿quién Ibarra, más? profesor. Ibarra. Pérez, ¿Alguno profesor. más? ¿Perdón? González, profesor. Pérez, presente, profesor. Ya, González, ya lo regresamos. Román presente, profesor. Román presente. Pérez, Román. ¿Y quién más? Y nadie más, ¿no? Listo. Entonces vamos a marcar la lista, grabar. La semana pasada terminamos lo que es propiedad, ¿no? Que varias personas comparten la titularidad como propietarios respecto de un bien o varios bienes. Las fuentes voluntarias, legales y judiciales, conversamos sobre eso. La posesión, también hablamos sobre eso, implica usar, disfrutar, recuperar un bien, pero no disponer. La facultad de disponer, que es la máxima facultad que tiene una persona respecto de un bien, no la tiene el poseedor. El poseedor, o sea, no puede vender, el poseedor no puede hipotecar, el poseedor no puede destruir. Una forma simple, básica de adquirir la posesión, por ejemplo, el arrendatario. Un ejemplo de posesión. Hablamos sobre esto y ahora vamos a las garantías reales. Las garantías reales son las garantías sobre los bienes. Un bien en específico. O sea, yo tengo un patrimonio y en mi patrimonio hay activos y pasivos, ¿no? Hay bienes, hay deudas, hay obligaciones. En mi patrimonio está todo lo que me concierne a mí como sujeto de derecho en cuanto a persona natural, pero que tiene una cuantificación económica, monetaria, dineraria, pecuniaria. Entonces, dentro de mi patrimonio pueden haber varios bienes o quizás ningún bien. Pero cuando yo garantizo una obligación con un bien, estoy desarrollando una garantía real y es sobre un bien específico. Claro, puede ser un bien, dos bienes, tres bienes. O sea, cuando lo hablamos la semana pasada, o sea, cuando yo digo hipoteco mi casa queda afectada. No es todo mi patrimonio. El patrimonio es algo dinámico, ¿no? Yo hoy ya puedo tener una casa y mañana la vendo y ya no tengo la casa. Entonces, si mi patrimonio hoy día estaba con la casa adentro, mañana mi patrimonio está con la casa afuera. El día de hoy estoy manejando y choco mi vehículo pongamos, con un vehículo de alta gama, ¿no? Un BMW X6, ¿no? Full. Y ha sido mi responsabilidad.
el propietario del otro vehículo me dice, la reparación de mi vehículo sale $65.000. Entonces, yo no tenía esa obligación, esa carga, esa deuda, y ahora la tengo. Entonces, el patrimonio constantemente está en modificación. Cuando yo garantizo con un bien, una garantía real, estoy separando de mi patrimonio un bien y a ese bien le establezco un gravamen que va al bien. No importa si después yo lo vendo. El gravamen, que puede ser una hipoteca, un anticresis o una garantía mobiliaria, se va con el bien si yo lo vendo. Por eso es al bien, no es a la persona, no es al patrimonio de una persona, sino al bien. Ya dijimos que ya conversamos bastante bien sobre que es accesorio porque una garantía real no puede, ninguna garantía puede existir por sí misma. Las garantías existen para salvaguardar una obligación, para garantizar una obligación. La hipoteca es la más conocida. La hipoteca recae sobre un bien inmueble. En la hipoteca no se entrega la posesión del bien hipotecado. En la hipoteca es un contrato formal, o sea, es un contrato solemne. Si no se cumple la solemnidad, es nulo. ¿Quién puede constituir hipoteca? El propietario. El propietario puede ser un deudor o puede ser un tercero. Por ejemplo, yo quiero comprar una casa, el banco me presta dinero, pero el banco me dice, hipotécame lo que te estoy prestando con un bien. Que no sea el bien que estás comprando, quiero otro bien. Entonces digo, pero no tengo otro bien, no sé. Entonces yo le pido a mi hermano que me hipoteque su casa. Entonces, mi hermano no es parte del contrato entre el banco y yo, ese contrato de préstamo de dinero, mutuo dinerario, es un tercero. O ustedes se les ocurre, ¿no? Tienen un excelente plan de negocios, ¿no? Buenísimo emprendimiento y necesitan dinero. Van al banco, luego les dicen una garantía y ustedes no tengo con qué garantizar. Regresan a su casa y le dicen, papá, mamá, hay que hipotecar la casa. Entonces, a eso me refiero con que en la hipoteca, quien hipoteca es el propietario, que puede ser el mismo deudor, en el último ejemplo ustedes, o puede ser un tercero, sus papás, por ejemplo, que son los propietarios. ¿Entienden esa diferencia? El que hipoteca es el propietario del bien, que puede ser el deudor o puede ser un tercero. Eso es importante. Siempre bienes inmuebles determinados, ¿no? Yo no puedo decir voy a hipotecar con alguno de los bienes inmuebles que posean, no. Yo digo, estoy hipotecando mi casa ubicada en tal calle, inscrita en registros públicos, en tal partida electrónica, está especificado, porque ese gravamen va a un bien. Ya la solemnidad. La anticresis es parecida a la hipoteca. La gran diferencia con la hipoteca es que en la anticresis se entrega la posesión, siempre se entrega la posesión. En la hipoteca no se entrega la posesión del bien. O sea, yo puedo hipotecar mi casa y yo sigo viviendo en la casa, yo la sigo habitando, yo sigo residiendo en la casa. En la anticresis no, yo entrego en anticresis mi casa y yo tengo que irme de mi casa. Porque el acreedor o otra persona que él designe va a ocuparla. Esa es la diferencia más importante entre la anticresis y la hipoteca. La anticresis se utiliza muy poco. Se utiliza muy poco. El acreedor que pasa a poseer la casa la tiene que cuidar, tiene que mantenerla, ¿no? Y mientras no le paguen, se sigue quedando con la casa, con el departamento, con la fábrica, el inmueble que se haya sometido a anticresis. La garantía mobiliaria surge a partir de que en el Código Civil se deroga la prenda desaparece.
la prenda desaparece y en su lugar es reemplazado por la garantía mobiliaria. ¿Y cuál es la diferencia entre la garantía mobiliaria y la prenda? El pacto comisorio. Pacto comisorio. Comiso. Si a ustedes les comisan sus bienes, ¿qué significa? ¿Que se los entregan o se los quitan? ¿Mm? Significa que se los quitan. Me han decomisado mi mercadería. Se ordena el decomiso de los bienes. Comiso, decomiso, ¿no? La acción de comisar. Entonces, la gran diferencia fue la garantía mobiliaria. A ver, aquí vamos a ver. Cuando la prenda existía, la garantía mobiliaria estaba prohibida en las 3 garantías reales, en la hipoteca, la anticresis y la prenda. La prohibición del pacto comisorio estaba prohibido en estas 3 garantías, hipoteca, anticresis y Claro. prenda. Disculpe, no estaba compartiendo. No estoy compartiendo ese momento, creo que me escuchen. Entonces, ¿qué es el pacto comisorio? Usted, Gianfranco habló, ¿no? Sí, Gianfranco, por ejemplo, el pacto comisorio era un contrato antiguo que en el derecho romano existía. Por ejemplo, a Gianfranco, yo le decía a Gianfranco, préstame 100 monedas de oro. Y Gianfranco me decía, te las presto, pero necesito una garantía. Entonces yo a Gianfranco le daba el título, como garantía, le entregaba el título, que en ese entonces era un único documento, un único original. No había registros públicos. Yo le daba el título de mi finca, de mi casa. Era el pacto comisorio. Si yo no, Gianfranco, si yo no le pagaba a usted las 100 monedas de oro, ¿qué pasaba con mi casa? me la quedaba yo. Correcto. Eso es el pacto comisorio. Eso es el pacto comisorio. Pero en la historia sucedieron muchísimos abusos de personas que perdían sus casas y con la evolución de la sociedad, con la evolución del derecho, se consideró que era demasiado arbitrario y excesivo el pacto comisorio y se lo prohibió. Entonces el pacto comisorio es la prohibición legal por la cual el acreedor, o sea, Gianfranco, no va a adquirir la propiedad del bien que yo le entrego en garantía a pesar que yo incumpla la obligación. No puede adquirir la propiedad, no se queda con el bien. Está prohibido el pacto comisorio. Entonces, el pacto comisorio era que Gianfranco se quedaba con el bien si yo incumplía la obligación. O sea, Gianfranco recibía un bien en garantía del cumplimiento de la obligación. Yo incumplía la obligación, Gianfranco se quedaba con el bien entregado en garantía. Antes funcionaba así. Ese era un contrato antiguo. Ahora, en la vida cotidiana, usual, las personas mantenían esa prenda antigua. Yo a Gianfranco le digo, señor Gianfranco, un favor, présteme puede prestarme 300 soles. Y claro, profesor, me dice, pero deme algo en garantía. Leo, bueno, le doy mi reloj, pero mi reloj cuesta $300, no 300 soles. Bueno, si quiere, profesor. Un segundo, por favor.
Sí, disculpen. Entonces, es muy común que a veces las personas se indiquen entregar un bien en garantía y cuando no cumple con la obligación se quedan con el bien, ¿no? Era bastante frecuente, era por la costumbre, ¿no? Digamos, 1000 años de costumbre, a veces es difícil cambiarlo. Entonces, legalmente, esto estaba prohibido. O sea, si, como vimos la semana pasada cuando vimos la hipoteca, si yo incumplía con devolverle a mi acreedor que me prestó dinero en el plazo acordado, lo que hacía el acreedor era ejecutar la hipoteca, ¿no? Y esa ejecución es una ejecución judicial mediante un juez comercial. Tenía que ejecutar la hipoteca y así cobrarse. A ver, si recuerden, si algo no entienden, me interrumpen y me preguntan. Volvemos acá. La garantía mobiliaria era la única garantía, actualmente la única garantía que permite el pacto comisorio, o sea, el acreedor se puede quedar con el bien. En el caso de bienes, la garantía mobiliaria se da sobre bienes muebles, se puede entregar el bien, a veces, excepcionalmente, no se entrega el bien. Entonces, digamos que la excepción al pacto comisorio es la garantía mobiliaria en el Perú. En el Perú actualmente no existe, lo que es la prenda. O sea, si alguno de ustedes celebra un contrato de prenda, estaría siendo engañado, ¿no? Entre comillas, porque la prenda ya casi creo que más de 15 años que no existe en el Perú. Pero mucha gente todavía no sabe eso, y la garantía mobiliaria con ese nombre, o sea, tienes más de 1000 años de nombre prenda y tienes 15 años de nombre garantía mobiliaria, ¿no? Muchos piensan que todavía sigue existiendo la prenda. Hace 2 años un señor me dijo, he prendado, ¿no? Digo, pero la prenda no existe, señor, ¿cómo va a prendar? Ya eso es lo que les he dicho. La garantía mobiliaria, la anticresis y la hipoteca son contratos solemnes, El pacto comisorio es nulo, salvo en el caso de la garantía mobiliaria, antes denominada prenda. Las garantías personales, como les dije la semana pasada, son aquellas garantías que recaen en el patrimonio de una persona, o sea, en ese espacio económico de una persona, allí recaen las garantías personales. La persona no garantiza con un bien en específico, sino garantiza con los bienes que pudiese tener en su patrimonio. Entonces, cuando no hay garantías reales, puede haber garantías personales. En algunos casos, algunas personas, por ejemplo, personas jurídicas, los bancos, piden garantías reales y además piden garantías personales. Pongamos la delegada. Levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Yo, profesor, tengo una consulta. Dígame. Con respecto a la anticresis, garantía mobiliaria y la hipoteca, ¿los tres son contratos solemnes? Sí, correcto. Gracias. Ya, entonces en el caso de las garantías personales, para que me lo entiendan. Vamos para la delegada, señorita Melanie, ¿está ahí? Sí, profesor. Por ejemplo, yo le pido a la señorita Melanie que me preste 100.000 soles. Y ella me dice, ya, pero dame una garantía. Y lo que garantía real sobre un bien o garantía personal sobre un patrimonio. Ella me dice, no, dame garantía real, no tengo bienes. Entonces me dice, una garantía personal. En el caso de las garantías personales, el patrimonio siempre va a ser de un tercero. ¿Por qué de un tercero? Porque el patrimonio del mismo deudor siempre está garantizando. O sea, pongamos, la señorita Melanie me presta a mí 100.000 soles. ¿De acuerdo, señorita Melanie? Sí, profesor. Y no hay ni garantías reales ni garantías personales.
6 meses para que yo le devuelva los 100.000 soles. Pasan los 6 meses y yo no le pago. ¿Qué hace, señorita Melanie? Cobro la garantía. No, no hay garantías. No hay ni garantías ni reales ni garantías personales. Me prestó sin garantías. Es un préstamo dinerario sin garantía. Entonces me quedo sin mi dinero. No, pero ¿qué cosa los demás? Díganme, a ver, ayúdenme a la señorita Melanie, ¿qué puede hacer? ¿Una ¿Puede denuncia? presentar una denuncia? Ya, las denuncias son penales. Normalmente se denuncian faltas o delitos. Demanda, tiene que presentar una demanda, obligación de dar suma de dinero. O sea, tiene que cobrar la deuda. Lo puede hacer, la regla es que se puede hacer ante el Poder Judicial. Ahora, las deudas pueden cobrarse en diversos procesos judiciales, dependiendo el documento que contenga la deuda. Puede ser un proceso normal de conocimiento, abreviado, sumarísimo, y si tuviera un título valor, sería un proceso ejecutivo, dependiendo. Pero va a cobrar. En ese proceso judicial, ella va a pedir que yo le pague, ¿no?, los 100.000 soles. Demanda, contestación, audiencia, sentencia. Esa sentencia puede ser apelada. La segunda sentencia puede llegar en casación ante la Corte Suprema. Y luego yo sigo perdiendo y el proceso judicial vuelve al juez, al primer juez, para ejecutar la sentencia, ejecución forzada. El juez me dice, paga los 100.000 soles más intereses. Si no pagas los 100.000 soles más intereses, costas y costos, voy a comenzar la ejecución forzada. Y yo no pago. ¿Qué va a suceder entonces? La cárcel. En el Perú no hay prisión por deudas. Hace muchos años. Yo le puedo deber a 500 personas y no me voy a la cárcel. Embargo. No. Embargo. Correcto. O sea, la forma que tiene la señorita Melanie de cobrarse, ella no puede ingresar a mi patrimonio y sacar los bienes, sacar dinero de ahí. El único que puede hacer eso es un juez. Entonces, ella ha ido a un proceso judicial, el juez ha verificado la existencia de la deuda y ha ordenado el pago. Yo he apelado y he perdido. El juez dijo, ya perdiste, has acabado tus apelaciones, tus casaciones, y ahora vamos a ejecutar la sentencia. Paga o comienzo ejecución forzada. No pago, el juez dice, comenzamos ejecución forzada, y ahí eso va a implicar, una de las medidas más comunes en ejecución forzada es el embargo. O sea, en cualquier deuda, mi patrimonio siempre está garantizando, en cualquier deuda que yo tenga, en cualquier deuda de un deudor, su patrimonio siempre garantiza esa deuda. O sea, no necesitas establecer ninguna garantía. El patrimonio del deudor garantiza siempre sus obligaciones, sus deudas. En cambio, en las garantías personales, como mi deuda está garantizada por mi patrimonio, y yo le pido a la señorita Melanie que me preste 100.000, mi patrimonio no le interesa porque ya está allí mi patrimonio. Ella quiere el patrimonio de otra persona. ¿Entienden por qué? ¿Cómo funciona así? Entonces, señorita Melanie, esa otra persona, ese tercero que me va a garantizar a mí, ¿tiene que tener un buen patrimonio, poco patrimonio, mucho patrimonio? Yo creo que debería tener un buen patrimonio. Claro, porque usted dice, si Javier Huerta no me paga, yo puedo embargar el patrimonio de Javier Huerta, pero preferiría que Javier Huerta me traiga un garante personal que tenga un buen patrimonio. Mi garante personal es Dionisio Romero. O si usted dice, ya, perfecto. Si Javier Huerta no me paga, yo comienzo ejecución forzada y voy a ejecutar los bienes de Dionisio Romero. Él tiene un montón de bienes, no hay problema. Pero el problema con las garantías personales es que el patrimonio es cambiante, ¿no? O sea, podría haber una persona que el día de hoy tiene mucho patrimonio. ¿Puede ser que en 5 años no tenga nada de patrimonio? ¿Una persona Sí. puede quedar en la quiebra en 5 años? Sí, sí puede.
Claro, por eso que las garantías personales tienen que ser riesgo, ¿no? O sea, garantizan con un patrimonio, pero el patrimonio no es estático, no es seguro. Por eso es que las garantías reales son mucho más seguras que las garantías personales. Las garantías reales recaen en un bien y persiguen al bien, así se venda. En las garantías personales recaen sobre un patrimonio y este patrimonio puede aumentar, pero también puede disminuir y quedarse sin bienes. O sea, pongamos que la señorita delegada Anita Melanie me prestó a mí 1.000.000 de soles. Ella me hace el proceso judicial, gana el proceso judicial, pasa ejecución forzada y el juez dice, pague 1.000.000 de soles. Y yo me río, no tengo 1.000.000 de soles, no tengo bienes. Entonces esa deuda es incobrable. Y la persona que me garantizó con una garantía personal tampoco tiene bienes. Entonces, Anita Melanie dice, gané, tengo una garantía personal, pero no tengo cómo cobrarla. Claro, tiene 10 años, esa sentencia vale 10 años, en los cuales quizás yo o mi garante personal podríamos adquirir bienes que podría ahí embargar, ¿no? Si pasan 10 años y no consigue cobrar, esa sentencia prescribe también. ¿Quién levantó la mano? Sí, profesor, una consulta. Con respecto el primer caso que era con respecto a garantías... Una deuda sin garantías. No, con garantía. Por ejemplo, Ya. si es que hay un empresario que se presta dinero al banco, al principio tenía sus propiedades y hace con lo que el banco te pide, ¿no? Que es garantías por inmuebles o propiedades. Pero Por eso, sí. Las garantías son de dos tipos. Ahí utilicemos el lenguaje técnico. Las garantías son o reales o personales. O reales o personales. Ok, entonces garantías reales. En el principio utilizó, el contrato fue con garantía real, pero después en el transcurso, para el pago del préstamo, traspasó esa garantía real, ya sea por el título del bien, lo traspasó a otro, y de ese otro a otro. O sea, a ver, sobre los bienes se pueden transferir la propiedad. Como vimos la semana pasada. O sea, uno puede transferir la propiedad de los bienes, pero la garantía real, una hipoteca, por ejemplo. Una hipoteca, así yo vendo el bien se va con la hipoteca. A ver, vamos a la pizarra para que me entienda. A ver, un segundo. Vamos a sacar la pizarra. Ya, esta no es. Esta es. ¿Ya? ¿Pueden ver la pizarra? Esta es de la semana pasada. Sí. No cambian nada, no rayen nada. Entonces, acá pusimos un ejemplo. Yo hipoteco mi casa. ¿Ya? La hipoteca es un contrato solemne, de escritura pública y se inscribe en registros públicos. Entonces, yo hipotecando mi propia casa, yo soy el propietario y tengo el propietario 1 y tengo la deuda. Yo le vendo al propietario 2, él tiene el bien con la hipoteca, pero no tiene la deuda. El propietario 3, propietario 4, propietario 5, igual no tiene la deuda, pero la hipoteca sigue. La hipoteca sigue porque el propietario es el dueño de un bien y ese bien tiene amarrado así, como un quiste, a la hipoteca. No importa quién sea el propietario. Lo que importa en la hipoteca es el bien. Y ese bien, si no se pagó la deuda que está garantizada, el bien se saca a remate. Se tasa primero, luego se saca a remate, ¿no? Como hablamos la semana pasada. Y con lo que se obtiene del remate, se devuelve, en el caso del ejemplo, le devuelven el dinero al mutuante, ¿no? Que prestó el dinero. Ya, ahora, ¿cuál es su pregunta? Claro, entonces esa hipoteca sería en caso de una garantía real. Correcto. Ya, y si es que fuera el préstamo con una garantía personal.
Ya, y por ejemplo, al principio tenía, ¿no? Así como se dice, sus patrimonios, y de repente por O situaciones sea, como tenía bienes en su patrimonio. ujú, tenía bienes en su patrimonio y después, por situaciones, por ejemplo, por la pandemia, después ya no tiene esos patrimonios, entonces ya no puede pagar lo que se acordó en un inicio y dio baja a la empresa de repente. Entonces, eso, como bien usted dijo, eh, ¿es una deuda perdida para el banco? ¿Es más o menos escuchar? O sea, No, o sea, el... el banco uno cobra las deudas con bienes, el dinero es un bien. Ujú, Entonces, por ejemplo, yo le presto a usted $250.000 y usted tiene que devolverme a mí los $250.000, pero usted lo utiliza ese dinero en un emprendimiento y fracasa totalmente. Los ya, pierde, los $250.000. sí, Entonces usted tiene conmigo tiene una deuda de 250.000. O sea, usted tiene la obligación de pagarme. Si claro. usted no me paga voluntariamente, yo puedo ir al Poder Judicial para que un juez entre en su patrimonio, busque bienes y con esos bienes, rematándolos o ejecutándolos, si tuviese usted dinero en el banco, por ejemplo, Ujú. usted recibe una indemnización porque usted fue atropellado o porque se ganó usted la tinga. Usted se ha ganado $500,000 y en el banco tiene ese dinero. Entonces, Claro, y lo descuenta ahí, pues. yo lo que hago, señor juez, solicito el embargo en forma de retención, ¿no? En la cuenta bancaria del deudor demandado, ¿no? Hasta por las que cubra la suma de $250.000 más intereses, costos y costos. Y el juez oficia al banco y se cobra todo ese dinero. Claro, el tema Claro, es, por ejemplo, que yo le presto a usted 250.000 y usted no tiene nada. Usted me ujú, garantizó con su amigo y su amigo tampoco tiene nada. exacto, Entonces yo en ese momento no tengo cómo cobrarme. sí. No tengo cómo cobrarme. ¿Qué Tengo que pasaría en ese esperar caso? que usted tenga, como el patrimonio es cambiante, que tenga usted dinero. Digo, bueno, ahora es estudiante de la uni, pero de acá yo creo que a 5 o 7 años va a tener bienes y ahí le voy a cobrar. Voy a estar en la expectativa. Tengo 10 años para cobrar esa deuda. Tenía 10 años, la deuda tiene una vigencia de 10 años, Sí, pero sí, como sí. la he judicializado, a partir de la sentencia tengo 10 años más Mm, para ok, cobrarlo. ok, ok. Claro, pero lo En- importante, por eso lo importante cuando yo hago préstamos, cuando yo hago, en general, cuando yo genero contratos con una persona, yo tengo que ver su patrimonio. O sea, imagínense que yo a usted voy a hacer un negocio conjunto, vamos a ser socios en un negocio yo estoy invirtiendo $100.000 y usted no invierte nada. Y yo digo, si esta persona incumple, si le va mal, ¿con qué me va a devolver? ¿Con qué me va a pagar? Entonces yo me voy a fijar en su patrimonio, no tiene nada. Es un riesgo. Es un riesgo porque ¿de dónde me cobro? Yo me cobro de su patrimonio o del Claro. patrimonio del garante. En cambio, por eso, pero ese es un riesgo porque es cambiante, es fluctuante. En cambio, Ujú, cuando yo veo una garantía real, yo veo un bien, una casa. ¿Cuánto vale la casa? Puede valer 50.000, puede valer 5 millones. Y yo digo, ya, la casa ya está hipotecada, ya fue sometida a anticresis, ya fue sometida a una garantía mobiliaria. Bueno, en el caso de bienes muebles, ¿no? Entonces ya el bien responde. Está asegurado, o sea, el bien tiene un valor y la garantía real agarra ese valor del bien de manera permanente. sí. ¿Listo? Sí, sí, profesor, pero también hay partes en donde el mismo banco también te compra tu deuda o es que lo baja el valor de tu deuda, pero todavía no han pasado los años. ¿Qué Que tanto? hay muchísimas cosas que pueden darse, ¿no? Hay gente que juega con eso, o sea, hay gente ahorita hace poco un cliente le debía al banco $250.000 y el banco lo cita y le dice, ¿sabes qué? No, ve que el señor no tiene bienes, ¿no? O sea, como tiene bastantes deudas, no tiene nada a su nombre. Ujú, Ni siquiera su empresa está a su nombre, ujú, porque tiene deuda. Entonces el banco ya lo estudió, pues, porque si el banco supiese que esa persona tiene bienes,
no va a negociar con él. Le hace un proceso judicial y le embarga. Como el banco ve que no tiene de dónde cobrarse, lo cita y le dice, oye, me debes 250.000. Mira, págame 80, págame 50 y extinguimos su deuda. Lo podría hacer, como podría hacer usted con su amigo, ¿no? Su amigo le debe 100 soles y usted le dice, oye, págame 20 y dejamos esto acá. Sí, disculpen otra vez, disculpen. O sea, en tema de contratos, en tema de negociación, hay una total libertad, ¿no? O sea, es como usted tiene un bien, usted tiene su celular. Su celular me lo puede vender a 10 veces del precio que tiene, si yo acepto. Sí, sí que acepta. Sí, me lo podría vender a 5 soles, si quiere usted hacerlo. Sí. Sí, igual, con la deuda, es lo mismo. Usted evalúa, Ok. y, o sea, el banco también ya tiene eso estudiado, costeado, ¿no? Hay gente también que compra deudas. Hay empresas que se dedican a la cobranza judicial y el banco ofrece su cartera. Ofrece una cartera que cuesta, por ejemplo, 5 millones, es la deuda real, y el banco dice, la vendo al 20%. O sea, ¿no? Entonces a las personas le pagan al banco el 20% de esa deuda, y esas empresas cobradoras comienzan a cobrar los 5 millones, pues, ¿no? Como si fuera todo. Sí. Pero han pagado 100.000, entonces ya podría ser que con algunos negocien, cobren más, con otros menos. Es un negocio, ¿no? Hay riesgos ahí también. Todo eso es posible. Ok. Listo, Sí, genial. continuamos. Muchas gracias, profesor. Vamos aquí a esto de acá. Este de aquí. Garantías. Acá, por ejemplo, podemos ver el tema de las garantías, ¿no? ¿Pueden ver la pizarra? ¿Sí? ¿Confirmen? Sí, profesor. Las garantías son reales, ahí también dice chiquito, cuando recaen en un bien del deudor o de un tercero. En cambio, las garantías personales siempre recaen en el patrimonio de un tercero. ¿Por qué? Porque el patrimonio del mismo deudor siempre está garantizando, pues no es necesario establecer ninguna garantía. O sea, hay una garantía implícita. Si yo soy el deudor, mi patrimonio siempre garantiza lo que yo debo. No tengo que establecer ninguna garantía. En cambio, para que haya un tercero que me garantice, como dicen allí, mediante un aval o la fianza, que sí son las garantías reales, allí sí tiene que ser siempre un tercero. En el caso de la hipoteca, a ver, síganme. La hipoteca BI recae sobre un bien. A ver, por favor, déjenme moverme, me confunde, me dejen mover la pizarra. Un ratito. Gracias. La hipoteca recae sobre un bien inmueble, el anticresis recae sobre un bien inmueble, la garantía mobiliaria recae sobre un bien mueble. Por eso BI, BB. En la hipoteca no se entrega el bien, en la anticresis siempre se entrega el bien en posesión. En la garantía mobiliaria, a ver, ¿por qué he puesto N ahí? En la garantía mobiliaria puede entregarse el bien. Puede entregarse el bien, pero no siempre. ¿Ya? Entonces acá, bueno, podemos cambiarla acá, ¿no? Una P podemos poner aquí, a ver. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, para cambiarlo. Ya. Puede entregarse el bien. Señor, Jordan, ¿está tapándome? Ya. Lo siguiente, la hipoteca se ejecuta judicialmente, juez comercial. El anticresis se ejecuta judicialmente, juez comercial. La garantía mobiliaria se ejecuta extrajudicialmente. O sea, antes la prenda sí se ejecutaba judicialmente. En cambio, ahora la prenda fue derogada, desapareció. En su lugar surge la garantía mobiliaria y la garantía mobiliaria se puede ejecutar extrajudicialmente. O me quedo con el bien. En la hipoteca,
está prohibido, o sea, no pacto comisorio. En la anticresis, no pacto comisorio. En la garantía mobiliaria, sí pacto comisorio. O sea, está permitida el pacto comisorio. Si yo le pregunto en qué garantía real está permitido el pacto comisorio, usted me dice garantía mobiliaria. Luego tenemos el aval y la fianza. Son las garantías personales fundamentales en el caso del Perú. El aval y la fianza. El aval es la persona que garantiza al deudor, el fiador es la persona que garantiza al deudor. El aval siempre es solidaria. Esa palabra es importante. Obligación solidaria. ¿Qué significa obligación solidaria? Significa compartir la misma deuda con el deudor, en su misma magnitud. O sea, el deudor principal debe 100.000. El aval también debe 100.000. ¿Por qué? Porque su obligación es solidaria. Entonces, la palabra obligación solidaria, solidaridad, tiene mucha importancia, tiene mucha trascendencia. Hay casos, por ejemplo, en las letras de cambio, hay una partecita donde dice aval, y a veces el acreedor, el que presta el dinero, dice, consígueme un aval. Y el otro dice, oye, un favor, ayúdame, ¿puedes firmar acá donde dice aval? ¿Qué cosa es aval? No, es un requisito, tiene una persona que tiene que participar en la letra como aval. ¿Y eso qué es? No, solamente es como un testigo, ¿no? Y firma donde dice aval. Si el amigo está reconociendo una deuda por 1.000.000, ¿cuánto debe el aval? O sea, si el deudor principal debe 1.000.000, ¿cuánto debe el aval? 1.000.000. Porque es una obligación solidaria. Ahora, puede ser un deudor y 3 personas que lo avalan. ¿Cuánto deben cada uno de las personas que están avalando? ¿Cuánto deben? ¿1.000.000 también? 1.000.000, correcto. Es importante, por eso, entender que es una obligación solidaria y que el aval implica siempre una obligación solidaria. Por eso SS siempre es solidario, el aval. Ese es un caso antiguo, me acuerdo de una señora que ella decía que por qué le habían cobrado de sus ahorros en el banco de crédito, no, los 100.000. Sí, eso lo único que había hecho era firmar una letra de cambio donde decía que era el aval. ¿Por qué no le cobraron al deudor principal? ¿Por qué le cobraron a ella? Porque el acreedor puede cobrarle al deudor principal los 100.000, le puede cobrar al aval los 100.000, le puede cobrar a los dos los 100.000. Entonces, tiene mucha trascendencia. El aval genera una obligación solidaria. Giancarlos Gutiérrez, sí, pregúnteme. Profesor, ese aval, como dice, lo cobra el banco tanto al deudor como a la otra persona, pero no cobra mitad si es que están los dos. No, o sea, le puede cobrar la totalidad a los dos, pero por Claro. ejemplo, pongamos que 100.000, pero pongamos que el deudor principal tiene bienes solamente por 50.000, el otro tiene por 50.000, o sea, le podría cobrar la mitad a cada uno, porque solamente tienen eso, pero si el aval tiene 100.000, le cobra el 100.000. Él decide, le cobra a uno, le cobra al otro, le cobra a los dos, pero le cobra la totalidad de la deuda, a ambos si quiere. Ah, ok. Pues. Por eso es bastante extremo. La fianza también es una garantía personal y también es solidaria, pero a veces puede que no sea solidaria totalmente. ¿Por qué? Porque pueden haber acuerdos que afecten su solidaridad. O sea, la fianza puede presentar acuerdos o pactos que afectan su solidaridad. ¿Como cuáles? El pacto de exclusión, que significa, primero cóbrale al deudor principal, y si él no te paga, me cobras a mí, al fiador. Es el pacto de exclusión. Excúsame, pero primero cóbrale a él. Si él no te paga, ya vienes conmigo.
Este es un pacto de exclusión. O sea, al final, el fiador sí responde solidariamente, pero por ese pacto, el acreedor primero le tiene que exigir el pago al deudor principal. Y si este no paga, recién se va contra el fiador. Es el primer pacto que afecta a la solidaridad. El segundo pacto en una fianza que puede afectar la solidaridad es el pacto de división, en la cual el fiador solamente responde solidariamente por una parte de la deuda. Entonces el fiador dice, yo te garantizo de manera solidaria con una fianza, pero solamente es el 50% de la deuda. Soy fiador, soy solidario, pero divido esa deuda hasta el 50%, que es lo que yo te garantizo, nada más. La obligación solidaria, ¿no? Cada uno de los deudores solidarios debe lo mismo. A ver si me han entendido. Si tengo una deuda de $1 millón de dólares y tengo 10 deudores solidarios, ¿cuánto debe cada deudor? 100 millones de dólares. Claro, el total. En cambio, lo que está en verde aquí, obligación mancomunada. La obligación mancomunada no es por el total. La obligación mancomunada se prorratea entre el número de deudores. Si yo tengo una deuda de 10 millones de dólares y tengo a 10 deudores mancomunados, ¿cuánto debe cada deudor mancomunado? $1 millón. $1 millón. Se divide porcentualmente entre el número de deudores. Entonces es la obligación entre obligación solidaria y obligación mancomunada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profesor, el tema de fianza también, o sea, mayormente lo he escuchado en el tema de los presos, el pago de fianza. ¿Podría explicar un poco el funcionamiento en base a lo estudio? No, claro, esa es la fianza que se utiliza también en temas penales, ¿no? Establezco fianza, o se establezca una garantía personal, un fiador. Claro, fianza, a veces la han escuchado en las películas, ¿no? Me van a dar una fianza. Entonces, una persona con mucho patrimonio dice, yo lo voy a fiar, yo voy a dar una fianza. O sea, garantiza con su patrimonio. ¿Se entiende también? Carta fianza, contrato de fianza. Sí, se utiliza también en temas penales para garantizar que un procesado no se escape, ¿no? Y rehuya la acción de la justicia. Se utiliza a veces en temas penales. La fianza. Listo, vamos a cambiar de presentación y a ver, un segundo, cerramos aquí. Profesor, una consulta. Claro. ¿Qué pasaría si es que una empresa como sociedad se presta, pero a nombre de la empresa, no a sus socios, sino como sociedad se presta dinero a un banco y después... O sea, a ver, ahí tenemos que, recuerden, considerar esto, que la empresa es la actividad económica, ¿no? Pero Sí. detrás de una empresa es persona natural o es persona jurídica. Entonces, el deudor, el sujeto de derecho, es la persona natural o la persona jurídica. Entonces, si pulimos, ¿no? Si refinamos su pregunta, una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad anónima, tiene una deuda. Es lo que me quiere preguntar, ¿no? Sí. Una sociedad anónima tiene una deuda, pongamos como un banco, ya, continúe. Sí. Y después ya dan, por problemas que pasó, dan de baja a la empresa. ¿Qué pasaría con esa deuda si es que los socios no están amarrados por garantías personales? ¿Qué pasa con la deuda? No, o sea, si es una deuda no garantizada. Una deuda no garantizada. Y claro, cuando usted me dice dan de baja, es que ahí también hay mucho... Ese tema lo vamos a ver cuando veamos derecho societario. Las personas jurídicas se extinguen. La extinción societaria es como la muerte de una persona. Entonces, usted me debe a mí 100.000 y usted se muere. ¿Qué pasa con la deuda? Ya no se puede pagar, pues. Claro, usted ya no me debe, porque usted ha muerto. Usted para ser deudor tiene que estar vivo, tiene que estar sujeto de derecho. Claro, pues usted ha dejado un patrimonio. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso, no? Sí. En su patrimonio está lo que tiene y lo que debe. Pongamos que en su patrimonio usted tiene bienes.
y tiene bienes que suman 1 millón y tiene deudas que suman 100.000. Entonces, sus herederos, con lo que han recibido, ¿podrían pagar sus deudas? Han No, recibido en activos 1 millón, han recibido en pasivos 100.000. ¿Pueden pagar sus deudas? no, pues. ¿Por qué no? Porque la deuda es mayor. El activo, los bienes, son 1 millón. Entonces no, claro, Lo- sí podría. claro, sí se podría. Y se debería hacer, ¿no? O sea, y justamente el límite, usted lo que ha dicho, es mayor. En cambio, si usted no deja nada de bienes y deja una deuda, la deuda se va a extinguir. Si usted deja 100.000 de deudas y hay en bienes 100.000, supuestamente ese es el límite. Deberían pagarse los bienes no, la deuda con esos bienes. Claro, es un poco difícil de controlar a veces, ¿no? Pero Sí. igual pasa con las empresas. El límite es los bienes, lo positivo, los activos, para pagar las deudas, las obligaciones, los pasivos. ¿Eso me entendieron? En las herencias es el límite. Tú no vas a asumir más deudas más allá de lo que has recibido en bienes y en derechos. ¿Listo? ¿Alguna Claro. pregunta? Sí, genial, gracias. Profesor, tengo una consulta. Cuando, Sí. por ejemplo, se hace un préstamo con un aval, ¿hay alguna protección para quien, por ejemplo, yo saqué un préstamo con el aval, ¿no? Y yo dejo de pagar. Y el aval a mí me puede hacer algún tipo de proceso. ¿Para el aval había algún tipo de protección o tiene que pagar sí o sí? O sea, el aval está garantizando. Ahora, el aval, su protección es que luego podría demandar al avalado, al que garantizó, para cobrarle, ¿no? Esa es la protección que tiene, pero Ah, fuera de eso, no. Es que es solidario, pues justamente por eso es que es tan importante una garantía solidaria. Por eso es que garantiza, porque si el aval pudiese deshacer esa garantía solidaria, sería un riesgo, ¿no? O sea, el patrimonio ya es un riesgo. Y encima, el aval, el que garantiza con su patrimonio, pudiera también deshacerse de esa garantía, que sería doble riesgo, ¿no? Entonces, no, el aval se va a mantener allí, garantizando. Se supone que las personas entienden qué cosa es un aval y que su naturaleza es crear una obligación solidaria. El aval va a deber lo mismo que debe el obligado principal. Por eso es que es importante saber esas cosas, ¿no? Mínimas, aunque sea de derecho. Listo, profesor. Una última, por ejemplo, si el préstamo está en una entidad, por ejemplo, Interbank, ¿no? Y no pagaron el tiempo y, por ejemplo, yo abro otra cuenta en BCP, ¿me pueden a mí cobrar por la otra entidad o sí tiene que ser la misma entidad? No, o sea, esa entidad, el banco de crédito o el Interbank son sociedades anónimas, son sociedades, personas jurídicas societarias. Entonces, cuando quieran cobrar una deuda, el banco no le puede cobrar directamente, obviamente, de banco a banco no. El banco va a tener que hacer una demanda, esa demanda va a tener que ganarla con una sentencia, esa sentencia, cuando quede consentida, se va a ejecutar y en la ejecución se van a producir embargos, ¿no? Y una de las formas de embargar sería embargo en forma de retención de cuenta bancaria. El Interbank le pide al juez comercial que embargue el dinero, ¿no?, que tiene usted en el BCP. Se puede hacer. Directamente no. ¿Listo? ¿Listo? ¿Están viendo? O ustedes preguntan, la siguiente clase nadie participa, la de 2 a 4, están en silencio, nadie quiere hablar. Es un poco complicado, ¿no? Gracias a ustedes por preguntar y participar. Las garantías personales están aquí, el aval lo leen, lo que estamos hablando, la fianza lo leen. Los títulos valores también es importante. Los títulos valores, que sepan, son documentos que contienen créditos. Entonces, el mismo documento, el mismo título valor, contiene un mandato, una orden de pago. Es como un cheque. El cheque no está dado, los títulos valores no se dan en garantía, se dan para circular, para cobrarse, para pagarse.
Entonces, cada vez se utilizan menos los cheques, por ejemplo, ¿no? O las letras de cambio, los pagarés. Pero cuando yo extiendo un título de valor, yo lo hago para que la persona lo utilice. No es para que se lo guarde, ¿no? Es para ser cobrado, ¿no? En un tiempo acordado entre las partes. Y el título de valor vale por sí mismo. Casi es como dinero. Casi, pero tiene que cobrarse, pues. Entonces, los títulos valores, ¿cuáles son? En el Perú, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, el warrant, la factura conformada, el título de crédito hipotecario negociable, valores nobiliarios, conocimiento de embarque, el certificado bancario. Esos son títulos valores. Entonces, en títulos valores, por ejemplo, se pueden establecer garantías personales. También pueden hacerse en contratos, ¿no? Pero también en títulos valores también se puede hacer constar. Hay partes donde dice fiador o dice aval. Ahora, los títulos valores también tienen una formalidad para suscribirse, o sea, para llenarse, una formalidad para cobrarse. Es importante. En la Facultad de Derecho se estudia, al menos en mi caso, ¿no? Las currículas han cambiado, ¿no? Un año se estudia el derecho cambiario, el derecho de los títulos valores. El que emite es el librador, el deudor es el librado o girado, y el tomador o beneficiario es el acreedor. Normalmente el aceptante es el mismo librado cuando firma, acepto la deuda, ¿no? Está aceptada. Y ahí puede haber avales, puede haber fiadores, y también se pueden endosar. O sea, yo tengo una deuda con usted y le digo, ¿sabes qué? No te puedo pagar los 250.000 en efectivo, te voy a pagar mediante un endose. Tengo una letra de cambio por 200.000 que me ha emitido la delegada. Entonces, yo te lo endoso. O sea, yo que soy el acreedor en ese título valor, yo soy el tomador o beneficiario, le cedo mi posición a usted, a un tercero, ¿no? Y usted pasa a ser ya el acreedor, y usted ya le podría cobrar a la delegada. Es interesante todo el mundo de los títulos valores, ¿no? Los bancos también trabajan bastante con eso, las empresas grandes trabajan con títulos valores. Pero hay un montón de temas que trabajar allí, pues no da tiempo. Pero sepan que existen títulos valores y que es importante llenarlos bien, no llenarlos mal. Tiene un montón de reglas y acá sí las reglas importan, ¿no? Si lo llenas mal, estás afectando el título valor. El tema de lo que hablamos, ¿no? Una persona insolvente es una persona que tiene más pasivos que activos, ¿no? Entonces no puede cumplir con sus obligaciones. Su patrimonio no le permite responder el cumplimiento de las obligaciones. Normalmente la insolvencia genera incumplimiento, normalmente, ¿no? También puede haber personas que tengan solvencia económica, tengan un patrimonio positivo, tengan muchos activos en patrimonio y no quieran pagar. Listo, pasamos a la siguiente. La autonomía privada es esa facultad que tenemos nosotros las personas naturales o jurídicas de decidir, de celebrar actos y contratos. El acto se manifiesta en el acto jurídico, que se diferencia del contrato. El acto jurídico es la especie y el contrato es el género. O sea, un testamento lo hace una sola persona, por ejemplo, ¿no? No se necesita dos, no es un contrato, es un acto jurídico, testamento. Acá hay un tema interesante, se lo digo simplemente para que se ubiquen, no para que lo recuerden, en el mundo hay hechos que no tienen ninguna relevancia jurídica y hay hechos que tienen relevancia jurídica. O sea, hechos que impactan en el supuesto normativo de una norma jurídica. O sea, y hay otros hechos que no. Entonces, los hechos con relevancia jurídica pueden darse con participación humana o sin participación humana. Los hechos que se dan con participación humana pueden darse mediante manifestación de voluntad o sin manifestación de voluntad. Los hechos que se dan con manifestación de voluntad pueden darse con efectos queridos o sin efectos queridos, ¿no? Ahí puede entrar lo que es el acto jurídico o más correctamente el negocio jurídico. Y dentro de esto, cuando hay acuerdo sobre un tema patrimonial, esos son los contratos. Ya eso es
Brevemente se los digo, ¿no? No les voy a preguntar. También es largo de explicar. Pero lo importante aquí es la autonomía privada. Cuando escuchen autonomía privada, tiene que ver en esa capacidad de decidir, de celebrar, o sea, realizar. Celebración como realización. Actos jurídicos y contratos. La autonomía privada comprende, según el TC lo ha reconocido, la libertad de contratar y la libertad contractual. Se parecen, ¿no? La libertad de contratar es el poder yo celebrar todos los contratos que quiera. A ver, delegada, ¿Profesor? ¿ya está lista? Sí. La libertad de contratar es ese derecho que tenemos los sujetos de derecho de celebrar todos los contratos que querramos. Delegada, ¿usted puede celebrar una compra? Puede celebrar, o sea, celebrar es igual a realizar. ¿Usted puede celebrar una compra-venta? Sí, 2 compra-ventas, también. 10 compra-ventas. Sí, sí se puede. Claro, sí, de ser posible puedo hacerlo. ¿Puede celebrar un arrendamiento y 2 compraventas? Sí, ¿Un mutuo, un arrendamiento, un comodato? ¿Puede hacerlo? sí, profesor. Sí. Esa es la libertad contractual. La libertad de contratar. La libertad de contratar. Esa es la libertad de contratar. Esa posibilidad que tiene de celebrar contratos. En cambio, ya teniendo un contrato, la libertad contractual es la libertad de definir, de establecer el contenido del contrato, las cláusulas del contrato. O sea, delegada, si usted celebra conmigo una compra-venta, la libertad contractual es el contenido de esa compra-venta. ¿Qué establecemos allí? El bien, el precio, cómo se va a pagar, cómo se va a entregar el bien, ¿no? Podemos hacer un contrato simple de media hoja, o podemos hacer un contrato también de compra-venta que tenga 50 páginas. Esa es la libertad contractual. De definir la configuración interna de un contrato, su contenido, todas las cláusulas que van a integrar un contrato. Muy simple o muy complicado, la libertad contractual. ¿Alguna pregunta sobre libertad de contratar y libertad contractual? ¿Está claro? ¿Delegada? Sí, profesor. Listo. Esa vez, si alguien tiene una pregunta, levanta la mano. Si no lo veo, la delegada me avisa. Hay un límite a lo anterior, o sea, la autonomía privada y la libertad de contratar y libertad contractual. Ese límite es el orden público y las buenas costumbres. Comienzo por lo último. Las buenas costumbres actualmente está en la legislación peruana. En diversa legislación peruana está el orden público, está en el Código Civil. Pero las buenas costumbres actualmente han perdido mucha de importancia porque las costumbres, y sobre todo las buenas costumbres, son muy gaseosas. Es un concepto muy indefinido, muy gaseoso, muy cambiante, ¿no? Es además bastante subjetivo. Las buenas costumbres ahora, en Lima, ¿en qué parte de Lima? ¿Y para quiénes? ¿No? Jóvenes, mayores, las buenas costumbres en Cusco, las buenas costumbres en Iquitos. Entonces, está en la ley, pero es difícil de establecer. O sea, cánones fundamentales de honestidad pública y privada a la luz de la conciencia social. Sí, pues es un chamullo bonito, pero es difícil de establecer. Algunos dicen, oye, pero, por ejemplo, si 2 personas apuestan y si una de ellas pierde, esta persona tendrá que realizar un acto inmoral, ¿no? Y no le pueden pedir que realice un acto inmoral porque eso va contra las buenas costumbres. Sí. O sea, un contrato que vulnera orden público y buenas costumbres es un contrato nulo. El contrato que vulnera orden público, el contrato que vulnera buenas costumbres es un contrato nulo. El orden público es más fácil, porque tiene que ver ya con algo determinado, definido. Tiene que ver con una estructura normativa del Estado, con normas vinculantes u obligatorias, ¿no? Entonces, son conocidas. Por ejemplo, un contrato que tenga un objeto delictual es nulo. Un contrato que tenga un objeto ilícito es nulo.
Un contrato que vulnere derechos fundamentales es nulo. Un contrato que vaya contra el Estado peruano es nulo, ¿no? Que atente contra la sociedad, ¿no? Es nulo. Entonces, es más fácil de definirlo, porque va a contravenir normas jurídicas normalmente obligatorias. Es más fácil de entenderlo. Delegada. Hola, subdelegada. ¿Subdelegada entendió? Subdelegada. Profesor presente. Ya, ¿me entendió, Delia? ¿Puede repetirlo? A ver, primero, orden público y buenas costumbres tienen que cumplirse en un contrato, tienen que respetarse, porque si no se cumplen, ¿qué sucede, Delia? El contrato es Nulo. nulo. Las buenas costumbres, sí, le digo, tiene que ver con la moral, ¿no? La moral social. Y esto es difícil de establecer. Entonces, está allí. O sea, si tienen ustedes un caso, en algún momento un problema de cumplir un contrato, y usted dice, pero esto es inmoral, esto es éticamente, ¿no? Inaceptable. Podría ser que ese contrato sea nulo porque contraviene buenas costumbres. O sea, no lo deseche. Hay que evaluarlo. En cambio, un contrato que vaya contra el orden público es más fácil. El contrato de sicariato. Una persona que le cobra a otra persona por matar a otra persona. Ese contrato es nulo, obviamente, ¿no? Un contrato por el cual una persona tiene que denigrar, tiene que lesionar, o una persona daña su cuerpo a favor de otra, ¿no? Nulo, pues, es nulo. Un contrato por el cual se tiene que perjudicar al patrimonio de la UNI, por ejemplo. Nulo, ¿sí? Es sencillo, porque son normas obligatorias, normas jurídicas obligatorias, contra las cuales no se puede contratar, no se puede pactar en un contrato. Actos ilegales, actos delictuales, actos ilícitos, son nulos. Delia, ¿se entendió? Sí, profesor. El contrato. Un acuerdo, siempre hay un acuerdo de voluntades, ¿no? Dos o más partes, no puede haber contrato de uno. La excepción, puede haber contrato de uno, sí, excepcionalmente. ¿Quién? El Estado. El Estado puede hacer un contrato solito, ya. Pero fuera de eso, los demás mortales, ¿no? Tenemos que hacer contratos de a dos. No son más sujetos de derecho. O sea, dos personas naturales, dos personas jurídicas, personas naturales con personas jurídicas, dos o más. Importante aquí. El contenido del contrato siempre va a ser patrimonial. No hay contrato sin contenido patrimonial. No existe contrato que no tenga contenido patrimonial. Eso es importante. Un acuerdo de voluntades de dos o más partes contractuales con contenido patrimonial. O sea que sobre lo cual están estableciendo regulaciones, sea económico, sea dinerario, sea, ¿no? Crematístico, pecuniario, sí, patrimonial. Eso es importante. Delia. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Está lista para la pregunta? Más o menos. Pongamos que usted conoce a un señor y usted le dice a él, ¿no? ¿Sabes qué? Te quiero, siempre te voy a querer, ¿no? Lo voy a establecer en un contrato y lo voy a firmar. Voy a poner una gota de sangre para el ADN, ¿no? Y mientras vivas, yo te voy a querer. Mientras yo viva, te voy a querer. Nunca te voy a abandonar. Le pone un contrato de promesa de amor ahí, ¿no? Inclusive pone testigos también. Pone testigos a Melanie, la delegada. Este señor, cuando usted al mes le diga que ya no lo quiere, ¿no? Que se desaparezca, que se vaya de su vida, ¿podría exigir el cumplimiento del contrato? No. ¿Por qué? No hay un patrimonio ahí. No hay contenido Parece. patrimonial. Ajá, directo no hay contenido patrimonial. Ya, eso es importante. O sea, solamente los contratos que tengan contenido patrimonial. O sea, si alguna vez tienen una duda, oye, pero acá no hay contenido patrimonial, no, esto no es un contrato. Ya, no es contrato.
No pierdan el tiempo ahí. Entonces, en un contrato se crean, regulan, modifican o extinguen relaciones jurídicas patrimoniales. En un contrato, las partes de un contrato son las que celebran el contrato. O sea, en todo contrato, como son dos o más, siempre hay partes del contrato. Pueden ser 2, 3, 4, las que fuesen. Pero siempre esas personas que participan de un contrato se llaman partes contractuales. Delia, ¿cuáles son las partes contractuales en una compra-venta? El que compra y el que vende. ¿Pero cómo se llaman, pues? El que compra, ¿cómo se llama? Comprador. Claro, el comprador, el que vende, el vendedor. Entonces yo le digo, indique usted las partes contractuales en una compra-venta, usted me dice comprador y vendedor. Fácil, ¿no? Es fácil, pero y sin embargo, en preguntas tan simples como esta, se dan personas que me ponen el arrendador, el mutuante. No sé qué tiene que ver. Porque si estamos en una compra-venta, si yo le digo qué parte contractual es la que está obligada a pagar el precio. ¿Quién paga el precio, Delia? ¿El comprador o el vendedor? El comprador. El comprador. Entonces yo le digo, indíqueme la parte contractual en una compra-venta que debe de pagar el precio, que está obligada a pagar el precio. ¿Respuesta cuál es, Delia? Comprador. El comprador. Claro, o sea, miren, escúchenme todo. Por ahí va a haber uno o dos que me van a poner el arrendatario. No tiene nada que ver, ¿no? ¿Perdón? El comprador es el que... Claro, o sea, el las que ve sobre los posibilidades, derechos. si yo les digo parte contractual, ya, ustedes piensan, parte contractual, los que participan del contrato, en una compra-venta, fácil. Solamente tenemos 50% de acertar o de fallar. O es vendedor o es comprador. Esas son las posibilidades, ¿correcto? No hay más posibilidades en la respuesta. Partes contractuales en una compra-venta. Claro, entonces, ¿por qué ponen mutuante? ¿Por qué ponen la hipoteca? ¿Por qué ponen la sociedad anónima? Se va a dar. Posiblemente la siguiente semana a la entrega de notas, cuando conversemos, le voy a decir, se dieron 2 alumnos, hubo casos de alumnos que pusieron así. Ya, listo. Entonces, el contrato va a generar una relación jurídica patrimonial. La relación jurídica es el vínculo que existe entre esas partes del contrato. Esa es la relación jurídica. Y como es un contrato, es patrimonial. Relación jurídica patrimonial. Crea, regula, modifica o extingue relaciones jurídicas patrimoniales. Ya. Estableciendo derechos y obligaciones. En un contrato, la parte que tiene el derecho se llama acreedor. La parte que tiene la obligación se llama deudor. Deudor. ¿Cómo les definí yo el contrato? Autorregular. ¿Pero qué se regulan o qué se autorregulan? A ver, les muestro aquí a ver, siguiente. Vamos a ponerlo en la pizarra más rápido. Compartir la pizarra aquí. ¿Y ahí pueden ver la pizarra? Sí se ve. Sí, profesor, sí se ve. Ya. ¿Se acuerdan de esa pizarra, no? Definimos el derecho como un sistema de regulación de... A ver, déjenme mover la pantalla. Definimos el derecho como un sistema de regulación de comportamientos. El derecho lo que regula son comportamientos. ¿Cómo los regula? Estableciendo derechos y obligaciones. ¿A quiénes? A los sujetos de derecho. Entonces el derecho establece derechos y obligaciones. ¿Derechos como cuáles? Como el derecho a la libre contratación. El derecho a la libre contratación que comprende la libertad de contratar y la libertad contractual. Ahora, ¿cómo podemos entender el contrato?
como un sistema no de regulación, sino autorregulación. Los sujetos de derechos nos autorregulamos. Sistema de autorregulación de comportamientos. Y estos comportamientos, cuando estamos en el tema de los contratos, se llaman prestaciones. Los comportamientos a los que las partes contractuales se obligan en un contrato se llaman prestaciones. Son términos que es necesario aprender porque cuando ustedes realicen contratos se utiliza bastante. Cumple la prestación, ¿no? Y estos comportamientos tienen que ver con patrimonio, como es ahí en morado. ¿Están viendo aquí? Patrimonio. Ahora, el contrato surge del consenso. Y saben ustedes que ese consenso tiene una forma. Hay contratos donde la forma es libre, son contratos consensuales. Hay contratos donde la forma es obligatoria, son contratos solemnes. Esta solemnidad, si no se cumple, o sea, si se incumple, implica la nulidad del contrato. Ejemplos de contratos solemnes: la hipoteca, la donación de inmuebles, una cesión de derechos, son contratos solemnes. Ejemplo de contratos consensuales: la compraventa, el arrendamiento, el mutuo. Y en la compraventa, lo analizamos, ¿qué se transfiere como derecho? La propiedad. En el arrendamiento, ¿qué se transfiere? La posesión. En un mutuo, ¿qué se transfiere? El uso. Entonces, ese contrato genera derechos y obligaciones entre las partes del contrato, partes contractuales. Repito, la parte que tiene el derecho se llama acreedor, la parte que tiene la obligación se llama deudor. Crea un vínculo o relación jurídica matrimonial entre acreedor y deudor. Y eso implica que se creen, regulen o modifiquen o extingan relaciones jurídicas matrimoniales. O sea, un contrato va a crear una relación jurídica. Pongamos una compra-venta, ya, un ejemplo simple, una compra-venta. Primero creamos una relación jurídica entre un comprador y un vendedor. Luego podemos regular, podemos decir, oye, ¿sabes qué? Pero me vas a entregar, a ver, ¿qué compra-venta de qué? Pongamos la compra-venta de 6 sillas. Yo te compro las 6 sillas, ya, pero las 6 sillas que me estás vendiendo me las vas a entregar pintadas de rojo. Y además que tengan que tengan cojines con tal material. Podemos regular, después de haber creado, podemos regular ese contrato. Y también luego podemos modificarlo. Podemos decir, ¿sabes qué? No van a ser 6 sillas, sino van a ser 12 sillas. Lo modificamos. Y luego podemos extinguirlo. ¿Sabes qué? No quiero ni 6 ni 12, no quiero nada. Yo tampoco quiero nada, no quiero venderte nada. Extinguimos la relación jurídica matrimonial, extinguimos el contrato. Melanie, ¿se entendió? Crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas matrimoniales. ¿Se entendió? Crear. ¿Cómo será? Crear, regular, modificar y extinguir. En lo que los contratos. Claro, la relación jurídica matrimonial que está en un contrato. Ah, ya. Sí, por eso. Dele a usted. Sí, profesor. Primero lo crea, luego le puede establecer ciertas características, ¿no? Lo regula, luego lo puede cambiar, lo puede modificar y también lo podría extinguir si quisiese. Ahora, en los contratos implican prestaciones u obligaciones. Tenemos una doble terminología nosotros. A las prestaciones también le denominamos, las prestaciones son los comportamientos, o sea, implican derechos u obligaciones. Pero a las prestaciones a veces sustituye la palabra obligación. O sea, la prestación puede ser obligación o puede ser derecho. A ver, pongámoslo aquí, ¿ya? Para que... ¿Dónde está? Aquí. Un derecho o una obligación. Ahí está. Color verde y ya está. Y un segundo, disculpe, a ver, ahí. Ya, un segundo,
ahorita regreso, voy a empezar tus preguntas. Listos. Entonces, cuando hablamos de que las prestaciones son derechos y obligaciones, pues a veces decimos el contrato crea obligaciones o prestaciones de dar. El contrato crea obligaciones o prestaciones de hacer. Aquí, síganme. El contrato crea obligaciones o prestaciones de no hacer. ¿Qué se dan en los contratos? Se dan bienes. ¿Qué se hacen en los contratos? Se hacen servicios. ¿Qué no se hacen en los contratos? Abstenciones. ¿Listo? Delia. ¿Alguna pregunta? No. Está claro, ¿no? Está fácil. Yo no sé si ustedes pueden, esta pizarra, bueno, pueden hacer una captura de pantalla ahí, ¿no? Pero ese cuadro yo también lo estoy compartiendo por el Teams, pero no sé si ustedes están accediendo a esos cuadros. Espero que sí. Me los verifican, las dos delegadas, verifiquen si pueden acceder a estos cuadros. Entonces, esto ya lo vimos. Ahí está. Ahí también está dibujado de otra forma, pero ahí está. La relación jurídica que limita la libertad, porque uno se obliga a hacer algo, los sujetos de la obligación, el acreedor y el deudor, el objeto de la obligación, que es la prestación, a veces por eso se dice prestación de dar, prestación de hacer, prestación de no hacer, obligación de dar, obligación de no hacer, obligación de hacer y de no hacer, ¿no? A veces los contratos se ponen la prestación, a veces le ponen la obligación. Nosotros tenemos una doble regulación en el Perú. Mezclamos dos sistemas de regulación de los contratos en el Código Civil, por eso que utilizamos a veces más palabras, más términos de lo que se necesitaban. Esto no, solamente leerlo, ¿no? La prestación tiene que ser posible, tiene que ser lícita, el objeto tiene que ser determinado, determinable, el valor patrimonial, porque es patrimonial. Los contratos tienen elementos y elementos comunes, un consentimiento que es el acuerdo, la causa, por el motivo por el cual contratan, el objeto, lo que tú buscas cuando contratas. Elementos especiales, la formalidad. Hay contratos que son solemnes y tienen un elemento que hay que cumplir de manera obligatoria, si no el contrato es nulo. Y elementos especialísimos, los que le pertenecen a un contrato en específico, el precio en la compra-venta, la renta, el arrendamiento, como dice allí. Este es un tema bastante complejo y denso, que se trabaja muchísimo en una facultad de Derecho, pero no, en este caso no es necesario. Los elementos naturales de un contrato son los que lo conforman necesariamente por ser tal contrato. Fácil de entender, una donación. En una donación se transfiere la propiedad de manera gratuita, o sea, el que adquiere la propiedad, el que recibe la propiedad no paga un precio. Como no paga un precio es gratuito. Entonces, podría haber, Melanie, ¿podría haber una donación en la cual se pague un precio? No, ya no sería donación. ¿Qué sería si paga un precio? Una compra-venta. Correcto. Ahora también hay elementos accidentales, que son aquellos elementos que se pueden incorporar a un contrato. Ponerle un plazo, por ejemplo. La compra-venta, la entrega puede ser inmediata. Yo digo, no, ¿sabes qué? Te voy a pagar el 31 de diciembre. Lo pongo como plazo. O podría poner una condición. Yo me voy a retirar, ¿no? O ese contrato de arrendamiento va a estar vigente mientras que dure este ciclo. Cuando termine el ciclo, el contrato de arrendamiento finaliza. Lo puedo establecer si quiero. O no, pues son accidentales. Son como elementos que se pueden incorporar. Naturalmente no existen. Onerosos, ambas partes entregan un valor, una prestación
pecuniaria, ¿no? Gratuitos, solamente una parte entrega, la otra no entrega nada. O sea, una parte se empobrece y la otra no. Contratos conmutativos, las partes contractuales conocen lo que entregan y lo que reciben. Y hay equivalencia entre sus prestaciones, ¿no? Entre lo que se da y lo que se recibe. En cambio, un contrato aleatorio, alea significa suerte, azar. Por ejemplo, los juegos o los seguros. Una empresa de seguros, yo pido un seguro de vida por 1 millón de soles. Entonces yo no sé si me voy a morir. Hay 1000 personas que han celebrado conjunto o igual que en mi caso han celebrado un contrato de seguros. Yo no sé si voy a estar entre los que mueran o los que no mueran, pero la empresa de seguros, o sea, hay una parte aleatoria respecto al que celebra el seguro, ¿no? El asegurado. Pero de parte de la aseguradora se dice que mediante cálculo actuarial, no estadístico, sabe que de 1000 personas, 10 mueren. A 10 tengo que pagarle el seguro. Entonces, conmutativos cuando hay equivalencia y aleatorio cuando no hay equivalencia porque no se sabe cuánto va a darse esa alea o suerte. Se desconoce lo que se va a recibir o si se va a recibir. Yo puedo tener un contrato de seguro durante 10 años y seguro de vida y nunca me morí en esos 10 años, ¿no? Dejo de pagar mi seguro y al año número 30, que sea 50, me muero, ya. Entonces, mientras estuvo vigente no se produjo. Consensuales o solemnes, ya saben. Perfeccionar, ahí pongan en su cuaderno perfeccionar, surtir efectos. Entonces, un contrato consensual surte efectos desde el acuerdo. Un contrato solemne surte efectos desde que se cumple la forma. En la siguiente clase vamos a ver forma es importante. Por ejemplo, si una hipoteca se tiene que hacer en escritura pública y luego existen registros públicos, si yo tengo un contrato privado de hipoteca, una minuta de hipoteca, ya la firmamos, todavía no hay hipoteca. Luego vamos a la minuta, ya está casi la hipoteca, y se va a registros públicos, ya hay hipoteca. Desde que está en registros públicos, se perfecciona. Delia, ¿qué significa perfeccionar el contrato? Surte efectos. Ya el contrato existe y puede surtir efectos. Entonces, en los consensuales no hay que hacer nada, solamente basta el acuerdo. En los solemnes tiene que cumplirse la forma. Por la prestación, contratos unilaterales. Una sola parte cumple, la donación, ¿no? El donante es el que tiene que cumplir. El donatario no hace nada. Contratos bilaterales, la mayoría de los contratos, ¿no? Prestación contra prestación, compra-venta, mutuo, arrendamiento, comprador, vendedor, arrendador, arrendatario, mutuante, mutuatario. Por su función hay contratos que, eso es parecido a la relación jurídica patrimonial, ¿no? Hay contratos que crean, constituyen, modifican, regulan o extinguen. Lo que a veces se conocen como las adendas, ¿no? Hay contratos que son simples y tienen una primera adenda, segunda adenda, tercera adenda, cuarta adenda, ¿no? Y a veces lo hacen para evitar mostrar qué cosas realmente están acordando en un contrato. Un contrato de 2 o 3 páginas, y eso es lo que muestran. Y después por adendas, tienen primera adenda. La primera adenda tiene 50 páginas, 300 cláusulas. Pero a veces lo utilizan las partes cuando quieren, ¿no? A veces yo he visto contratos que tienen 7 adendas. Primera adenda, segunda adenda, o sea, han modificado o lo han regulado. Y a veces, en algunos casos, han extinguido parte del contrato, parte de lo que se pactó está extinguido. Uno puede hacer todo lo que quiera con un contrato, pero no vulnerar orden público, buenas costumbres y cumplir la solemnidad cuando sea el caso. Por su autonomía, contratos principales son contratos independientes, no necesitan de otro contrato para existir. Y contratos accesorios. Los contratos accesorios tienen que ver con los derechos reales accesorios. La fianza y la hipoteca. O sea, yo no puedo establecer una fianza que no garantice nada. Tiene que haber un contrato básico. Inclusive, o sea, puede haber un contrato genérico, pero es un contrato básico. O sea,
yo celebro un contrato para que me presten dinero a un banco, ¿no? Y establezco una fianza por todo lo que me va a prestar. Todavía no me presta nada, pero ya yo establecí una fianza, pero ya hay un contrato de préstamo de dinero y los préstamos se van a ir dando, ya. Pero ya existe o sea, ya existe un contrato de mutuo que va a ser garantizado por una fianza. A veces ha pasado, por ejemplo, que hace unos meses tuve un caso de que una persona le pide una línea de crédito a un banco y entrega en garantía vehículos, ¿no? Vehículos de transporte, trailers. Y después al banco nunca le pidió, o sea, nunca necesitó que el banco le transfiera dinero. Entonces, luego él quería levantar la garantía mobiliaria sobre los vehículos y el banco le decía, a ver, acredítame que me has pagado. Le digo, ¿qué te voy a pagar si nunca me has prestado nada, ¿no? Entonces, cumple con presentar los recibos de cancelación de los pagos. ¿Qué pagos, no? Nunca se dio. Pero existió un contrato inicial, contratos accesorios, contratos derivados, un contrato que proviene de otro contrato, subarrendamiento. Imagínense, yo alquilo un local de 500 metros, lo divido en 20 stands y cobro, ¿no? Por subarrendar cada stand, ¿no? Subarrendamiento es un ejemplo típico de un contrato derivado. Por la regulación, acá importante, tenemos contratos típicos y contratos nominados. A ver, atención, un contrato típico es el contrato que está regulado legalmente. Es un contrato que la normativa jurídica establece cómo debe darse, ¿no? Cómo debe realizarse, cómo debe ejecutarse. Tiene regulación legal, es un contrato típico que tiene regulación legal. Y un contrato nominado, ¿qué cosa es nomen, Delia? No, en latín, es latín, ¿qué significa nomen? Nombre. Entonces son los contratos que tienen nombre. Por ejemplo, el mutuo o el depósito. Ahora, puede haber contratos atípicos, o sea, uno puede crear un contrato que no esté en ninguna norma jurídica, que no esté en el Código Civil. ¿Puedo crear un contrato que no esté en el Código Civil? ¿Melanie? No. ¿No? Sí, sí, ¿Por qué no puede. podría? O sea, yo quiero crear un nuevo contrato en el Perú, un nuevo contrato en el mundo. Aún es diferente que no esté en el Código Civil a que lo contradiga, ¿no? Claro, es que, o sea, yo puedo crear un contrato nuevo que no es en el Código Civil, pero no contradice el orden público y las buenas costumbres, simplemente es un contrato que no existía, pero, o sea, en razón de lo que yo establezco con otra parte contractual, vamos a crear un nuevo contrato. Hay contratos modernos que antes no existían. El contrato por ejemplo, contratos, sobre todo en temas comerciales, ¿no? Contrato el forfaiting, joint venture, contrato de franquicia, el contrato de know-how, el contrato de factoring. Son contratos que antes no existían, ahora existen. La compra-venta es un contrato, por ejemplo. La compra-venta es un contrato, ¿la compra-venta es un contrato típico o no? Delia, Sí. ¿la compra-venta está regulado en algún texto legal en el Perú? Ya hemos hablado a veces de esto, ¿sí o no? No. ¿No está en ningún lugar la compra-venta? Ah, sí, 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 hay un artículo que dice. ¿Artículo dónde? ¿En dónde? ¿En qué texto normativo? ¿En qué texto legal? ¿En qué Código código? Civil. Código Civil. Correcto, en el Código Civil. Si ustedes abren el Código Civil, a ver, un segundo, voy a abrir el Código Civil para...
¿Ya Delia, puede ver mi pantalla? No, aún no. Ahora sí. Código Civil dice contratos nominados. A ver, título 1, ¿qué dice? Compraventa. Está nominado. Es un contrato nominado y es un contrato típico. Tiene un nombre y está en el Código Civil, nominado y típico. ¿Otro contrato? ¿Qué dice acá? Permuta. ¿Cuál es el Permuta. nombre antiguo de la permuta? Es el contrato más antiguo, antes que exista dinero. Comienza con la T. Trueque. Trueque, correcto. El contrato de suministro es el contrato más nuevo que hay en el Código Civil. El suministro es como una compra-venta periódica, ¿no? La donación, el mutuo, el arrendamiento, el hospedaje, el comodato. Son contratos típicos, están en el Código Civil y son contratos nominados, tienen nombre. ¿Correcto? A ver. ¿Hay un voluntario o voluntaria? Yo, profesor. Ya, a ver. Bríndeme un ejemplo de un contrato innominado. Innominado. Contrato de compra y venta. Delia, la pregunta vale 20 puntos. Le he pedido al alumno un ejemplo de un contrato innominado y me dice la compra-venta. ¿Cuál es su nota, Delia? 0. ¿Por qué 0, Delia? Porque sí está nominado. Claro, ¿cuál es la nominación que tiene? Compra-venta, ¿no? Compraventa, sí. Usted, alumno, usted mismo, ya desaprobó el parcial. Ya. Vamos al examen final. ¿Ya? Ok. La misma pregunta, 20 puntos en el final. Peso doble, ¿eh? ¿Se permuta? Delia, ¿su nota cuál es? 0 otra vez. Ya, examen sustitutorio, puede reemplazar, pero difícil que pruebe, pues, ¿no? 0, 0. No sé, profesor, no sé. Delia, ¿cuál es la respuesta, Delia? Ejemplo de contrato innominado. Sí, yo le pido que me nombre un contrato que no tiene nombre. ¿Respuesta cuál es? No se puede porque no tiene nombre. Ajá. Correcto, Delia. 20, Delia. Claro, un contrato innominado no tiene nombre, pues. ¿Cómo lo van a nombrar? A ver, Melanie, ¿está atenta, Melanie? Sí, profesor. Una sola pregunta de Melanie, ¿ya? Ya. Si dices mi nombre, desaparezco. ¿Es un contrato nominado? El silencio. Ya. Ya, a ver. ¿Cuál es la confusión? ¿Quién me explica? ¿Se está entendiendo o no esa parte? Denominado, innominado, típico, atípico. ¿Se Sí, entiende o mi no? nominado no tiene nombre, no existe contrato. Ya, Nombre. típico, o sea, tiene regulación legal. Atípico no tiene regulación legal. Nominado sería todo mutuo, compra-venta, Todos los que permuta. tienen un nombre. Ajá. Pueden estar regulados legalmente o no. O sea, podría ser que exista un contrato nuevo, extraño, ¿no? O sea, en el Perú hay muchos contratos que no están, todavía no tienen regulación legal. Se basan ahorita en usos, en costumbres, pero tienen nombre. Listo, seguimos. Ejecución única en un solo momento. La compra-venta, pago el precio y me entregan el bien. Se acabó. Ejecución diferida, una compra-venta que se entregue el bien después o que se pague el bien en plazos, ¿no? En cuotas. Hay contratos que tienen ejecución periódica o trato sucesivo. Por ejemplo, el arrendamiento, se da en el tiempo, ¿no? No tiene ejecución única. Así el tiempo sea muy corto, se da en ese tiempo. Necesita un periodo inicial, un periodo final. Así sea muy corto, pero tiene un principio y un fin diferente.
por su origen, contratos de libre discusión y contratos de adhesión. Contratos de libre discusión son en que las partes negocian antes de celebrar el contrato. Lo que más les conviene, ¿no? Quiero esta cláusula, no, esta cláusula cámbiala, no me conviene esto, es muy alto el valor aquí, esas obligaciones no las voy a poder realizar. Todo lo que implique que ambas partes establezcan de común acuerdo sus cláusulas. Hay contratos por la compra-venta, el mundo son contratos de libre discusión. Hay contratos de adhesión en los que una de las partes es más fuerte, una de las partes tiene una participación en el mercado por las cuales su posición se va quiero utilizar una palabra diferente de imponer, bueno, no se me ocurre en ese momento, se va a imponer por el dominio que tiene en el mercado, ¿no? Entonces no hay posibilidad de discutir en la mayoría de las cláusulas. Por ejemplo, ustedes cuando han celebrado un contrato con un banco, ¿han negociado con el banco el tema de los depósitos? Sí. Han dicho al banco, ¿sabes qué? Yo no quiero que me pagues esto, si no págame lo otro, no quiero que me cobres esto, sino lo otro. ¿Pueden negociar con un banco? ¿O van, Sí. y leen las 20 caritas y firman ahí? No puede negociar. ¿No pueden negociar o ustedes negocian con el banco? Se negocia. ¿Sí? Sí. ¿Con qué banco negocia usted? Profesor, en el caso de las tasas de interés, dependiendo el historial crediticio, dependiendo de la persona que es el pagador, Claro, y por eso le digo, podría. hay ciertas partes que a veces el banco ofrece, ¿no? Pero claro, el banco ya lo tiene establecido, pero el banco si te dice no quiero, tú no le puedes decir, no, pues si no quieres, No, claro. ¿es acepto o no acepto? Sí. O sea, yo voy al banco y le digo, ¿sabes? Tu máximo que me pagas por interés es 6%, yo quiero que me pagues 10%. El banco te va a decir, ¿no? O con Movistar, con Claro, ¿ustedes negocian? Quiero que mi plan es de 50, ¿no? Y quiero que mi plan sea de 20, de 30. O sea, normalmente esos contratos ya están predefinidos, ¿no? Son contratos uno se adhiere. O cuando van de viaje, ¿no? Por la línea aérea, el pasaje está muy caro, ¿sabes qué? Quiero un descuento, ¿no? Entonces, podría darse que ellos como oferta tengan pactados valores menores, pero normalmente son contratos de adhesión. Es lo usual. Aquí vemos algunas reglas del contrato que los pueden leer. Ya los revisan. Y acabamos esta primera parte de contratos. Tenemos ahí 9 minutos. Vamos bien. A ver, les voy a nuevamente mostrar esta. A ver. Profesor, disculpe, una consulta con respecto a los contratos innominados. ¿Habría algún, ya que no están regularizados y no están nombrados en el Código Civil? No están regulados. Ajá, ¿podría sacarse provecho en cierta forma, entre comillas, o algo parecido? Claro, si el provecho es legal, no hay problema. O sea, usted Por puede... ejemplo, ejemplos en cuanto a, no sé, regulaciones en negocios. O sea, claro, se puede dar. Mientras no sea un acto ilegal, no sea delictual, no sea ilícito, no vulnere derechos de las personas, ¿no? No atente contra bienes o valores públicos. Se puede realizar todo, pueden contratar lo que quieran y todas las veces que quieran. No hay impedimento para eso. Un ejemplo, profesor. Un ejemplo de un contrato que no exista. Que no sea, a ver, un contrato. Yo como abogado podría, un contrato por ejemplo, como abogado, yo brindo mis servicios profesionales, ¿no? Un contrato de servicios profesionales que normalmente es oneroso, pero podría ser un contrato de servicios profesionales gratuito, en la cual yo tenga obligaciones, además de dar mis servicios, tengo las obligaciones de
por ejemplo, de darle al cliente, ¿no? De darle al cliente mensualmente un porcentaje de lo que gano, ¿no? O sea, no es ilegal, medio absurdo, ¿no? Claro. Pero, no, y que me voy a abstener de tener clientes que se dediquen a la misma actividad comercial que él, ¿no? La única ventaja que tengo es que puedo poner en mi página web, en mi brochure, que esa empresa es mi cliente. Pero, Claro, pero si es que ahí influiría, por ejemplo, como está diciendo, la contratación o ingresos, regulaciones con la SUNAT, si es que eso, lo que estás haciendo te beneficia para pagar menos impuestos, por ejemplo. claro, pero no el contrato, o sea, el contrato sigue siendo innominado, no tiene nombre. Ujú. Pero Claro, igual podría. pero el ingreso sí puede ese tipo de ingreso, independientemente del contrato que sea, puede ser la base, puede ser el supuesto normativo de algún tributo que haya que pagar, que es diferente. Ujú. Ah, ya, Claro, ya, ya. entonces se puede Claro. crear, o sea, se puede hacer, o sea, muchas veces el tema, a veces las personas tenemos miedo de contratar, ¿no? Dice, oye, ¿sabes lo que quisiera? En este caso quisiera contratar de esta forma y que pase esto y que lo otro, lo otro, lo otro. Sí, pues, pero ese contrato no existe, no se puede hacer. Sí se puede hacer. Sí, sí. Pues, claro, lo puede hacer. Lo importante es eso, ¿no? Que sea un contrato que respete orden público, buenas costumbres. Y ustedes mismos que están creándolo, o sea, ¿quién te dice que un contrato es solemne o no? Que acá no lo he puesto, o sea, la ley te dice si un contrato es solemne. Como cuando vimos, dejar de compartir aquí. Con eso terminamos. Hemos avanzado bastante, gracias por sus preguntas, gracias por su participación. ¿Dónde está? Aquí. ¿Pasó algo? Sí, le escucho, dígame. Creo que se fue la conexión. ¿Se fue la conexión? ¿No me ven? No, sí se ve, sí se ve. Vaya. Por ejemplo, aquí les decía, ¿no? Donación de los contratos donde la forma es obligatoria, siempre van a tener, voy a poner un poco más grande, siempre van a tener esa indicación, así, de manera expresa. Estoy loco. Ahora sí. Ahí lo pueden ver, ¿no? Bajo sanción de nulidad. Te indica una forma y te dice, si no lo cumples, bajo sanción de nulidad. Ahorita hay un caso interesante que se está discutiendo a nivel judicial, ¿no? Pero se van a confundir si lo conversamos. Está más adelante. Entonces, el contrato que no cumple la forma, solamente se lo dice la ley. Ahora, si el contrato no es típico, no está en la ley. Entonces, ninguna ley me dice que tiene que tener, que es un contrato solemne. Entonces, la forma es libre. A eso quería llegar. Listo, gracias. Nos vemos la próxima semana. Nuevamente, ¿no? Les agradezco su participación y su interés, ¿no? Ahora tengo un curso que los alumnos no participan. Hablo solo 2 horas. Ojalá que haya alguien me diga presente. Gracias, alumnos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Luego. Gracias.